el prójimo y el hermano en el cristianismo. Este tema es tratado a petición de alguien que vio el primer capítulo de la serie sobre las ofrendas y posteriormente solicitó un video al respecto de esto. Primero vamos a hablar de lo que es el prójimo. En la mayoría de los casos en que en la Biblia vemos una alusión al prójimo, se encuentra en el contexto del trato que se debe tener para con éste. Está íntimamente ligado a los mandamientos de Dios. Así vemos como en los 10 mandamientos se habla de qué no se debe hacer al prójimo. Éxodo 20, 13 al 17 dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Cualquier persona puede llegar a ser el prójimo de la otra. El término se refiere a las personas con quien interactuamos, es decir, todas esas personas con las que de una u otra manera nos relacionamos. Pero cuando hablamos de relación, lo decimos en un sentido muy amplio y tiene mucho que ver con lo bueno o lo malo que podemos hacer por esa persona, o sea, a la acción o falta de acción positiva o negativa respecto de las personas. Una persona se convierte en nuestro prójimo, inmediatamente podemos entrar en su vida de una u otra manera. Por ejemplo, cuando a alguien que quiere cruzar la calle caminando por delante de nosotros mientras conducimos, bien podemos darle el paso, impedírselo o ejecutar un sinnúmero de acciones respecto de la persona y el hecho. Esa persona en ese momento es nuestro prójimo. En Lucas 10, 25 al 37 leemos cómo un experto de la ley debate con Jesús preguntándole primero sobre la ley, a lo cual Jesús responde. En Lucas 10, 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que el estudioso de la ley le pregunta: ¿quién es el prójimo? Jesús le responde con la parábola del buen samaritano que encontramos en el resto del texto bíblico, explicando cómo el buen samaritano auxilió a uno que había sido asaltado y dejado en mal estado en el camino. De manera que Jesús nos manda claramente a amar al prójimo, y esta es la ordenanza respecto de este, amarle. Por tanto, amar a todas las personas con las que interactuamos. Y amarles significa hacer cosas buenas por ellos y evitar con nuestros actos dañarles. Ahora hablemos del hermano. Jesús no tuvo hijos según la carne, pero sí creó un linaje para sí, los hijos de Dios, como leemos en Juan 1, 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De manera que todos aquellos que hemos sido justificados, hemos vuelto a nacer como hijos de Dios, por tanto, somos hermanos. Y claro es dejado en las cartas de Juan, que no es posible amar a Dios y no amar al hermano. De manera que nuestro amor a Dios se manifiesta no solo en la adoración y la obediencia, también en el amor a los hermanos. En Primera de Juan, capítulo 4, versos 20 al 21, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos ese mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, es necesario amar al prójimo, o sea, a todos, y es necesario amar al hermano, que es ese hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hermano y el prójimo si el mandamiento es similar? Sí existe una diferencia, y consiste en la prioridad. Nuestro primer deber es para con los hermanos, y luego para con el resto de las personas, es decir, el prójimo. Leemos en Gálatas 6, 9 al 10 que dice: no nos cansemos pues de hacer bien,
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. También leemos en 1 de Timoteo 5 al 8. Y si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. De manera que allí radica la sutil diferencia. Debemos procurar hacer el bien a todos, sin embargo, primero a los de la fe, es decir, a los hermanos, a los de la casa y luego a los demás. En la serie sobre las ofrendas se tratará algunos aspectos íntimamente relacionados al tema de hoy. Gracias por ver o escuchar este material. Dios te bendiga.